10 diseños de cocinas pequeñas y modernas para el año 2023. Mi nombre es Jonás Jiménez y arrancamos con la cocina número 1. Aquí tenemos una cocina color gris con nogal, pero la mesa es de parota. Mide 90 centímetros de ancho por 75 centímetros de altura. La altura del asiento de las sillas es de 40 centímetros. Lo que más me ha gustado de esta cocina son estas repisas de poca profundidad que se encuentran en el área del salpicadero y que se están usando mucho. Es una buena idea llevar los muebles altos de cocina siempre hasta arriba, hasta el techo, y poner silicón en esta parte de aquí. En este año 2023 se va a ver mucho esta tendencia de poner las repisas en la parte del salpicadero. Te pongo las medidas de este proyecto y espero que te sirva de inspiración. Así es, mientras te voy presentando la cocina, también te voy diciendo algunas estrategias para el flujo de trabajo. Recuerda que una cocina se debe pensar en función de cómo la vamos a utilizar. Yo me imagino que es como una fábrica. Cocina número 2. Cocina color blanca con gris Oxford. Tenemos una mesa que sirve como península. Una persona sentada en esta barra con el servicio puesto ocupa un espacio de 62 por 36 centímetros. La persona que nos pidió esta cocina gusta de exhibir todas sus decoraciones, todos sus adornos, por eso tiene varias secciones de repisas. El contacto eléctrico para conectar el extractor va a una altura de 180 centímetros desde el piso. Y mira qué bien se ve este salpicadero hecho con terminado que imita al metal oxidado. Es una belleza. Te repito que el cliente nos pidió espacio para poner juguetes, artesanías, adornos y decoraciones, lo cual fue difícil porque contamos con poco espacio para la cocina. Por si te sirve de inspiración, te vamos poniendo las medidas de cada una de las cocinas. Cocina número 3. En esta cocina nuestro cliente nos ha pedido mucha iluminación por debajo de los gabinetes y en los gabinetes superiores. Aquí tenemos el desagüe del fregadero que va a una altura de 50 centímetros. Las tomas de agua van a 65 centímetros del piso y entre el agua caliente y el agua fría hay una distancia de 15 centímetros. Lo que más difícil se me hizo de este proyecto fue desviar la tensión de la columna que se encuentra en la esquina de la cocina. Por otro lado, algunos diseñadores de cocinas hablan del triángulo de trabajo y este se refiere a una separación entre las zonas calientes y frías en la cocina, es decir, una separación entre el refrigerador, el fregadero y la estufa. ¿Has oído hablar del efecto wow? Es cuando le entregas un diseño al cliente y el cliente dice wow. No te pierdas el final del video porque te voy a decir algunos trucos para que una cocina pequeña luzca amplia. Cocina número 4. Este es un diseño de cocina pequeña y moderna, el cual tiene una isla color rojo, y lo que más me ha gustado es este panel ranurado que da una vista muy bonita a la isla. Es muy importante que después de haber cocinado tengamos un espacio de cubierta disponible para poner los platos calientes y de ahí nos dirigimos al comedor. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte este video y si puedes regálanos un like. Claro que puedes. Adivina qué fue lo más difícil de este proyecto. Para mí fue trabajar en todas estas formas circulares, en la barra para desayunar, en las alacenas y en la isla. Hablando de los muebles grandes de la parte de atrás, la cubierta se encuentra a 90 centímetros de altura, más 60 centímetros del salpicadero, más al menos 60 centímetros de las alacenas superiores. Una alacena grande puede medir 210 centímetros de altura. Todas estas cocinas que estamos presentando las tenemos en videos individuales. Cocina número 5. Aquí tenemos una cocina pequeña para una sola persona. Lo que más me ha gustado de este diseño es que tenemos un pizarrón en donde podemos dejar notas con el gis. El espacio entre la cubierta y los muebles de arriba es de 60 centímetros. Entre el fregadero y la estufa necesitamos un espacio de cubierta para poder picar las verduras y después ponerlas a cocinar. Esta cubierta es de granito San Gabriel y la hicimos hasta la mitad del salpicadero para ahorrar costo. Lo que más me hizo difícil de este trabajo es encontrar una persona que nos ayudara a soldar toda esta parte que es de metal y que a pesar de ser simple necesita mucho ajuste y detalle.
Como cuando haces un buen trabajo la gente te busca. En nuestro caso vamos a seguir buscando colaborar con este señor Don Juan, que es un soldador. Coméntame cuál estilo de cocina te gusta más y así enriquecemos este canal. Cocina número 6. Aquí tenemos una cocina pequeña y moderna para un departamento de lujo. Gracias al diseño sabemos dónde va a ir la península y dónde necesitamos el desagüe y las tomas de agua para el fregadero. Además la tubería de gas y el contacto para la parrilla. Lo que más me gustó de este diseño fueron las lámparas colgantes que aportan una luz cálida y relajante, además del color vino que contrasta muy bien con la sobriedad del color gris. Aquí están las medidas y continuamos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Cocinator. Cocina número 7. Cocina moderna en gris y roble Dakar. Lámparas colgantes con asimetría que van a una distancia de 80 centímetros desde la cubierta. La barra para desayunar es un monolito que tiene 110 centímetros de altura. La parte que más se nos complicó de esta cocina fue estar en contacto con los diseñadores de la casa para que nos dejaran este nicho en donde nosotros podemos empotrar nuestros muebles hacia la pared. Al final, tanto ellos como nosotros nos portamos bien y trabajamos en equipo. Como siempre, te damos algunos consejos de flujo de trabajo en la cocina y te dejamos las medidas. Siempre es bueno conocer la historia del cliente, por qué necesita una cocina, si es una casa nueva o una casa usada, cuántos integrantes hay en la familia y cuáles son sus actividades. Cocina número 8. Esta cocina tiene piedra black and gold y mira cómo está hecha la barra para desayunar como en una forma de T. Lo que a mí más me gustó de esta cocina fue el laminado tipo cobre. La piedra de la cubierta de cocina es blanco estelar y a las personas que lo instalaron se les hizo difícil disimular las uniones, ya que la cubierta tiene una forma de U. Una vez que picamos nuestras verduras, las ponemos a cocinar y en esta zona debe haber fácil acceso a cubiertos, cacerolas y condimentos. Además se encuentra nuestro extractor de cocina. La profundidad de nuestros muebles aéreos de cocina es de 35 centímetros y la altura mínima es de 60 centímetros, aunque como ya dijimos en otro video, es bueno llevarlos hasta arriba, hasta el techo. Me gusta aprenderme algunos conceptos en inglés, como black and golden, countertop, backsplash, y así mis clientes piensan que me la paso en las exposiciones internacionales de tendencias en cocinas. Broma. Cocina número 9. Aquí tenemos una cocina color blanco mate y cubierta de nogal. Qué bonito detalle, una pata en forma de triángulo. Vamos a ver ahora las medidas de la cubierta de cocina. En mi caso, esta cubierta mide 65 centímetros de ancho y sobresale a los muebles inferiores por si hubiera algún derrame, el derrame no caiga sobre las puertas o tapas de cajones. Entre el refrigerador y los muebles de cocina hay un espacio para que salga el calor generado por el motor del refrigerador. Además, necesitamos un espacio de cubierta a un lado del refrigerador para depositar todos los productos que sacamos del refrigerador y que vamos a lavar. Te doy unos consejos si quieres diseñar tu cocina en un espacio pequeño como este. Papel tapiz en las paredes. Muebles aéreos sin puerta. En el salpicadero ponemos mosaico con figuras geométricas y como ya hemos dicho muchas veces, los muebles altos de cocina hasta el techo. Cocina número 10. Aquí tenemos una cocina blanca con isla y una barra para desayunar, pero lo que más me ha gustado de este diseño es la estructura metálica que sostiene las repisas sobre la isla de cocina. Ahora vamos a hablar del zoclo o base de los muebles de cocina. La profundidad de los muebles es de 60 y la profundidad del zoclo es de 50 centímetros. La altura del zoclo de 15 centímetros. Fregadero con frente visible, nicho de madera con alacenas abatibles. Toda cocina necesita un área de almacenamiento de productos que vamos a necesitar cuando lleguemos del mercado. El refrigerador es parte del área de almacenamiento de productos. Esperamos haber cumplido con las expectativas de este cliente que gusta de elementos naturales disponibles en su cocina.
Espero te haya gustado. Si es así, regálanos un like, comparte la información. Mi nombre es Jonás Jiménez y síguenos en nuestras redes sociales como El Cocinator.